Ya te decidiste a salir de deudas, pero no sabes cómo organizar tu dinero para hacerlo. Por eso, en este video te voy a platicar cómo crear un presupuesto para pagar deudas. Quédate. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sofía Macías, la autora de Pequeño Cerdo Capitalista, y recientemente tuvimos Adultoink, el taller anual de herramientas financieras para la vida adulta. Durante la clase de cómo ayudar a un ser querido a salir de deudas sin pagárselas, que dio Ángel González, el fundador de Defensa del Deudor, uno de los puntos más importantes que se mencionó fue que una vez que aceptas que tienes que pagar deudas, necesitas hacer un plan para salir de ellas y armar un presupuesto con este objetivo. Es obviamente un paso súper clave. Y eso es lo que vamos a explicar en este video, cómo hacer un presupuesto para salir de deudas, ya sean tus deudas, las de un ser querido o alguien que conozcas y quieras echarle una manita. Entonces, bueno, primero empecemos en por qué tenemos que tener un presupuesto para pagar deudas y cómo te van a ayudar a mejorar la situación financiera, si eres tú el de la deuda o si es un ser querido. El presupuesto muchas personas lo ven como que fuera una camisa de fuerza que no les permite hacer las cosas, pero la verdad es que es justamente este mapa de cómo queremos utilizar nuestros recursos. Entonces, es muy probable que si caíste en un tema de deudas, hay muchas razones, ¿no? Puede ser que gastaste más de lo que tú ingresabas, estás gastando por arriba de tus ingresos, puede ser que tuviste una emergencia y no tenías seguros o fondos de emergencias y por eso caíste en este problema. O puede ser también que prestaste el dinero a un tercero y pues no te pagó, ahí ojo con ser aval o con prestar tu tarjeta. Y también una de las razones es que a veces no sabemos usar el crédito, pero digamos que si nos remitimos a la primera, muchas veces no sabemos en qué se nos está yendo el dinero y estamos contrayendo deudas sin saber si las podemos pagar. Entonces, entender muy bien con qué recursos cuentas, en qué se están yendo y cuánto tienes disponible para poder hacer frente a tus deudas, pues es un paso importantísimo. Entonces, el presupuesto te va a ayudar justamente a ver cómo quieres utilizar tus recursos, con cuánto dispones para poder hacerle frente a tus deudas. El paso número 2 es entender tus deudas. Entonces, primero necesitamos hacer una auditoría. Y esto sí tenemos que hacer un proceso de confrontación, de sinceridad y saber a quién le debemos de todas las personas, todos los tipos de deudas que tenemos. Yo sé que nos morimos de miedo, que las vemos enormes, que decimos, híjole, nada más me da angustia de pensarlo, ya deja tú de saberlo. Pero cuando ya tienes la información clara, ok, a lo mejor no es lo que queremos saber, no es lo que queremos escuchar, pero al menos ya sabemos de qué tamaño es el problema y cuál es, digamos, de toda esta maraña de deudas que podemos tener. Que si debes la tarjeta y además tienes un préstamo personal y encima la familia también te prestó una lana y ahí como que vas teniendo unos y otros y otros y otros, al menos ya sabes, por un lado, de qué tamaño es esta maraña gigantesca o este problemón y también sabes o puedes empezar a hacer, que eso es lo que nos importa, una, digamos, tablita con las prioridades, clasificar tus deudas de acuerdo a su tasa de interés o el costo, el monto que debes en total, el plazo de pago, la urgencia de pagar, si tiene o no tiene garantías, porque en este ejemplo de la parte de costo y urgencia, pues por un lado, quizás tienes una deuda de tarjeta de crédito que tiene una tasa grandísima o pediste un préstamo en una fintech que era un préstamo de corto plazo que la tasa es de 1% pero diario y entonces al final eso es mucho más caro que tu crédito hipotecario. Pero tu crédito hipotecario, al tener como garantía tu casa, pues no lo debes de dejar de pagar porque entonces la importancia o la bronca que te traería de deudas es más grande. Entonces, con estos criterios, teniendo toda la información de tasa de interés, monto, plazo, garantías, nivel de urgencia, ya puedes ver, ok, aquí está la foto, esto es lo que debo en total y estos son los pagos que mes a mes tendría que estar haciendo o lo mínimo que tendría que estarle poniendo a deudas y entonces ahí ya sabes más o menos cómo está la foto. Ahí, por ejemplo, en Defensa del Deudor, nos dicen que también tenemos que evaluar cuál es el riesgo de ser demandado por esta deuda que tenemos. Y este riesgo normalmente lo vas a medir en términos de monto y si existe una garantía. Entre más alta es la deuda, pues es más probabilidad que pueda ser demandado o demandada. Si tienes una deuda chiquita en tarjeta de crédito que no tiene una garantía, pues quizás el banco no se va a tomar la molestia de demandarte, pero si debes pues más de $500,000 o debes más de
debes casi una casa, o justamente es un préstamo donde hay una garantía de un coche, de una casa, etcétera, pues como el acreedor sabe que tiene más probabilidades de recuperar, pues sí te puede demandar. Entonces, esos factores hay que tomarlos muy en cuenta cuando estamos haciendo nuestra auditoría de deudas. Ya una vez que tienes todas estas deudas, tienes que ver, ok, cuáles son las más urgentes o las más caras, y en esas son en las que me voy a enfocar primero. Y ahora vamos al paso número 3, que es evaluar tus ingresos y gastos. Si tú ya tienes claro cuánto te está entrando al mes y cuáles son tus gastos más esenciales, los que no puedes dejar de hacer, el súper, la comida, o sea, las cosas más básicas para sobrevivir para ti y para tu familia, pues entonces ya puedes ver cómo están los recursos para poder pagar las deudas, cuánto es realista pensar que al mes vas a poder destinarle esas deudas. Es muy importante hacer un seguimiento de los gastos. Si ahorita la verdad es que no sabes ni en qué se te va el dinero, pues vale mucho la pena que empieces a anotar gasto por gasto para que veas en qué áreas puedes reducir, eliminar gastos, puedes a lo mejor darles una frecuencia menor, o sea, si había un gasto que hacías diario, pues hacerlo un día sí y un día no. Si había un gasto que hacías mensual, no sé, el corte de cabello, pues a lo mejor lo puedes hacer, no sé, cada 6 semanas o cada 2 meses, estirándolo un poco. O sea, cositas que te ayudan a ir ahorrando. Y pues obviamente también, si ves que de plano, incluso reduciendo tus gastos lo más posible, te cuesta mucho trabajo tener más dinero para poder pagar tus deudas, también puedes buscar ingresos adicionales, puedes tratar de renegociar tu salario, puedes tratar incluso de vender cosas que no son tan esenciales o hasta las cosas que fueron la fuente de esa deuda pero que hoy no te están sumando, para liberar recursos y poder tener dinero para pagar esas deudas. Y ahora sí, cuando ya tienes claros todos tus gastos y tienes claros tus ingresos y tuviste tu auditoría, las deudas más prioritarias las tienes que meter en tu presupuesto como si fuera una categoría de gasto. Nada más un pequeño recordatorio de cómo se arma un presupuesto. Acuérdate que primero pues pones hasta arriba los ingresos, cuánto generas con tu trabajo, negocio, si tienes algún ingreso extra, eso también va ahí. Después, en la parte de hasta arriba siempre les recomendamos meter una categoría, aunque sea chiquita, de ahorro. Aunque ahorita me digas, oye Sofía, pero si tengo que pagar deudas, ¿cómo ahorro? Ahorra, si tienes, no sé, por decirte, 100, lo que sea, 100 pesos, 100 pancholares, 100 dólares para pagar tus deudas, pues 10 de esos pesos o 10 de los que sean, se los vas a destinar a la parte del ahorro, porque si tienes un imprevisto, pues te vas a volver a endeudar si no tienes un pequeño colchoncito. Entonces, aunque sea que me diga, Sofía, pues no me le voy a poner un peso este mes, no me importa, pero ponle algo al ahorro. De ahí vamos a poner los gastos fijos, que son la renta, la luz, el agua, el gas, teléfono, etcétera. Y también poner ahí es donde vas a colocar la cantidad que le vas a ir abonando a tus diferentes deudas. Eso va a ser un gasto fijo en este momento porque sí o sí lo necesitas para pagarlo. Y la siguiente categoría son los gastos variables. Por ejemplo, si no te estás moviendo tanto ese mes, pues quizás la gasolina es un variable, cosas de entretenimiento o pagos que no haces cada mes. Entonces, esos podrían ser gastos variables. Entonces, vale mucho la pena que tú vayas haciendo, obviamente, este plan del presupuesto. A tus ingresos le vas a restar todas las otras categorías de las que hablamos ahorita, la de ahorro, la de gastos fijos, gastos variables, y hasta abajo te tendría que dar tablas o positivos. Si te da negativo, pues tenemos que recortar algunos gastos que no sea necesariamente el de deudas para que podamos cumplir el cometido de pagar nuestras deudas. Y pues obviamente para llevar un control del presupuesto vale la pena ir registrando nuestros gastos diariamente. Si tienes tu agenda de retos financieros de Pequeño Cerdo Capitalista, hay un espacio ahí, el de las moneditas para gastos diarios. Lo puedes hacer también a través de una app. Puedes tener simplemente en un Google Docs que tengas en la nube, que puedes usar en todo momento, puedes ahí meter tus gastos diarios para que no se te pase nada y veas que vayas de acuerdo al plan. De ahí vamos al paso número 4, que es establecer metas y plazos para pagar estas deudas. La verdad es que nos encantaría salir de deudas el mes que entra, pero esto quizás no sea lo más realista. Entonces, de todo lo que debes, los intereses, etcétera, pues ve con lo que puedes pagar al mes, cómo podrías ir avanzando en esas deudas y priorizarlas de acuerdo a lo que ya hablamos de los costos y la urgencia con los recursos que tú tienes disponible. Si tú ya sabes, oye, mi meta de aquí a 6 meses es pagar una primera deuda, eso ya te da un plan, ya te da una forma, una ruta que te va a ayudar a avanzar mucho más rápido. Hay ciertas cosas que sí tienes que saber y tienes que tener claras para que puedas avanzar un poco más rápido. Entonces, una, por ejemplo, es
saber cuánto es tu pago mínimo en el caso de las tarjetas y el pago para no generar intereses. Muchas de las personas que se han metido en deudas muy grandes es porque únicamente pagan lo que dice pago mínimo en su estado de cuenta, y acuérdate que eso es una fracción muy pequeña de tu deuda y hace que sigas generando y acumulando intereses y que crezca muchísimo. Entonces, lo ideal es que le tires eventualmente a hacer el pago para no generar intereses, pero si en este momento no es posible, trata de pagar el doble o triple de tu tarjeta para que no crezca tanto tu deuda. También es muy importante que tengas bien identificado cuáles son las deudas más caras, porque quizás si lo quieres hacer más rápido, te conviene enfocarte primero en estas deudas grandes para que los intereses, pues obviamente cada vez que pagues sean menores y las puedas, digamos, matar más rápido y te puedas deshacer de ellas, y así con el dinero que pagabas las grandes, una vez que están liquidadas, te vas a la que sigue de tamaño, la liquidas más rápido, la que sigue de tamaño. Si esto dices, oye, ¿sabes qué? Pero es que yo siento que esa deuda grande me va a tardar años, puedes usar la técnica contraria, que es la de la bola de nieve, donde empiezas por la deuda más chiquita, pero entonces como que dices, uff, ya, me quité esta deuda de encima, entonces voy por la que sigue y lo que le destinaba a esta voy a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue, y así te vas. Esto a veces por cuestiones de motivación también puede funcionar y eso es lo que vamos a platicar más adelante. Si definitivamente ya redujiste gastos, ya buscaste cómo generar más ingresos, ya hiciste de todo para poder pagar tus deudas y definitivamente con los recursos actuales que tienes no vas a poder pagarlas, entonces quizás el paso que sigue es más bien pensar en las alternativas de negociación. La primera es la reestructura, donde el crédito o la deuda se queda igual, simplemente te dan un plazo de pago mayor. Ahí obviamente como te dan más plazo y sigue corriendo la tasa de interés, pues el costo puede llegar a ser mayor, a menos que también logres negociar que te bajen un poquito la tasa, pero digamos que lo que pagas mes a mes es más bajo y entonces te puede dar un poquito de aire y respirar. Si eso definitivamente tampoco es una solución para ti, entonces ahí la recomendación de defensa del deudor es que el dinero que destinabas a deudas, siempre y cuando no sean las de garantía y no sean tu casa, etcétera, pues lo empiezas a ahorrar mejor. Por ejemplo, estamos hablando de tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera. Empieces a ahorrarlo para llegar a una negociación con tu acreedor, para decir, ok, vamos a ver cómo hacemos. Yo tengo esto para ofrecerte, redúceme la deuda total que tengo, yo te pago esto y con esto liquidamos, porque pues si no, ahorita ya no tengo recursos para seguir. Y muchas veces los acreedores, sobre todo si ya tienes un cierto periodo más de 90 días, pues ya es cuando entran en el momento de poder negociar. Esto se conoce como quita y solamente si considera que va a dejar una marca en tu historial crediticio y que probablemente en los próximos 6 años va a ser muy complicado conseguir nuevos créditos, pero para situaciones extremas es una opción que muchas veces tendríamos que evaluar. El punto número 5 es mantener el rumbo y celebrar los logros. Aquí es muy importante perseverar en el plan de pagos, porque así como no te metiste en un día en una deuda, pues hay que multiplicarle por 3 o 4 el tiempo que vamos a tardar en salir. Entonces, para que realmente puedas mantener la disciplina de gasto y no lo veas enorme, también tienes que ver logros. Entonces, enfócate muy claramente en la primera deuda. ¿Por qué? En defensa del deudor nos comentaron que lo más importante es dar ese primer paso. Las personas que tienen muchas deudas y que creen que es imposible salir de ellas, cuando eligen una y liquidan esa primera, se van como hilo de media rapidísimo en pagar las siguientes, porque se dan cuenta que sí tienen la capacidad de organizarse y que ese problema que era tan grande, paso por paso se puede reducir. Entonces, enfócate en una y di, ok, de aquí a tal fecha voy a hacer todo lo posible por pagar esto, y para esto voy a ahorrar tal cantidad al día, a la semana, al mes, para llegar a mi objetivo. Y vas a ver cómo teniendo esos pasos claros, una vez que llegues a pagar esa primera deuda, va a ser mucho más fácil pagar las que sigan. Y obviamente cuando llegues a pagar esa primera deuda, celebra de alguna manera. Así sea, si tienes una persona cercana de tu familia o amigos que sepan que estás en este proceso, así sea mandarles un WhatsApp y que te manden casi una porra en audio, pero que tú digas, oye, sí llegué a esta meta, aplausos para mí, o decir, ok, ese día sí me voy a dar un gustito pequeño, porque si no nos tronamos el dinero que teníamos para las deudas, o voy a hacer una pequeña salida, o aunque sea un paseo por la naturaleza, pero algo que yo diga, esto va a ser celebrar que ya me libré de esta primera deuda.
En defensa del deudor, justamente lo que nos contaba Ángel es que ellos van dándole seguimiento a las personas y cuando se dan cuenta que pagaron su primera deuda, les hablan, los felicitan. Y aunque esto sea muy sencillo, el hecho de decir, voy a hacer un alto porque tengo un pequeño logro y pues me voy a felicitar, eso ya hace una gran diferencia con tu motivación y con que veas que vas a seguir avanzando. Entonces, por favor, cuéntanos si tú saliste de una deuda, qué es lo que más te funcionó o si estás en ese proceso, cuáles son tus principales dudas para que nosotros también hagamos siguientes videos. Pero bueno, en conclusión, por si te perdiste en este video, los 5 puntos claves para hacer un presupuesto para pagar deudas es primero entender que tenemos que cambiar nuestros hábitos y tenemos que tener un presupuesto, una manera de gastar nuestros recursos y obviamente enfilarlo para pagar nuestras deudas. Segundo, hacer una auditoría de las deudas existentes para saber cuáles son las prioritarias, lo que tenemos que pagar antes. Tercero, tenemos que evaluar nuestros ingresos y gastos para ver cómo las podemos pagar. Cuarto, tenemos que establecer metas y plazos para pagar estas deudas para que podamos cumplirlos. Quinto, hay que generar estrategias para acelerar el pago de deudas y, pues, si es necesario, buscar cómo las tenemos que renegociar. Y por último, y muy importante, hay que mantener el rumbo y celebrar nuestros logros. Es importantísimo de verdad seguir estos pasos para mejorar tu situación financiera. Tú puedes, sí es posible que salgas de deudas, solamente necesitas un poquito de orden, seguimiento y disciplina y pues obviamente si necesitas consejos adicionales, acuérdate que los libros de Pequeño Cerdo Capitalista tienen un capítulo de ahorro, de hecho el capítulo gratis de ahorro te lo vamos a dejar aquí en la descripción y un capítulo enterito sobre la parte de deudas. Espero que te sirvan muchísimo y si tienes cualquier duda adicional sobre deudas, déjala en los comentarios. Te mando un beso y no olvides suscribirte al canal.